Cristo es la única fuente de vida. Si deseamos la vida, debemos aferrarnos solo a Él y a ninguna otra criatura. Incluso los ángeles, santos o caídos, no pueden darnos vida porque su vida deriva de Dios. No solo no pueden dar vida, sino que el más grande de los ángeles caídos, Satanás, es todo lo contrario al dador de la vida. Satanás es el astuto mercader de la muerte, cuya obsesión es robarnos la vida que Jesús proporciona. Y Jesús expone la agenda destructiva de Satanás en contraste con su propia misión salvífica cuando declara: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El diablo, el archiengañador, tienta a la humanidad a elegir el pecado en lugar de la justicia de Cristo. Y luego exige cruelmente su salario, que es nada menos que la muerte eterna. Y Pablo confirma este hecho cuando escribe en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos los buenos dones proceden de Dios, y la vida eterna, junto con la vida abundante, proviene de Él. Es una parte insondable del misterio del mal que las personas a quienes Jesús creó y por quienes murió para salvar, eligen el castigo eterno de la muerte y rechazan el regalo de la vida de Dios. Como veremos, los dones de la vida eterna y la salvación dominan el Evangelio de Juan más que en cualquier otro libro de las Escrituras. Más que cualquier otro evangelista, Juan se distingue por ser el que se refiere al Hijo de Dios encarnado como el gran Yo Soy. Y ese título, como aprendimos en una lección anterior, es una referencia divina a Dios. En el Evangelio de Juan, Jesús proclama, por ejemplo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando caminamos en el camino, que es Jesús, el que nos enseña su verdad que lleva a la vida eterna, estamos en el camino correcto. Él nos enseña, Él nos da vida eterna. Jesús es nuestro único camino hacia el Dios eterno. El Padre nunca rechazará a nadie que sinceramente venga a Él arrepentido. En un momento regresaré para que abordemos juntos el tema la fuente de la vida. Abre tu Biblia en San Juan 14, donde leeremos el versículo 6. Repitamos juntos este versículo 2 veces. Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Otra vez. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En el Evangelio de Juan, cuando preguntaron a Jesús quién era, Él respondió: yo soy. Una referencia inequívoca a la deidad, al Señor mismo, quien se había identificado así al presentarse ante Moisés en la zarza ardiente: yo soy el que soy. Y este mismo Dios, el yo soy, se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y verdad, y vimos su gloria, gloria que como Hijo único recibió del Padre. O sea que el título yo soy está presente en todo el Evangelio de Juan. Y el versículo para memorizar de esta semana, o que leímos recién, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El yo soy es la luz del mundo, es el pan de vida, es la puerta de las ovejas, es el buen pastor, es la vid verdadera, es tantas cosas. Hoy continuaremos estudiando la revelación de Dios que nos ofrece Juan, pero también exploraremos más a fondo el rechazo de Jesús por parte de algunos, a pesar de las poderosas evidencias de que era el Mesías. Estudiaremos este fenómeno por dos razones: una para evitar el mismo error y para considerar cómo podemos alcanzar a quienes corren actualmente el peligro de cometer ese error. Así que vamos al principio, otra vez del libro. Juan 1:1. El apóstol aquí afirma claramente que Jesús es Dios, el Hijo divino. Y por consiguiente en Juan 1:4 dice: en Él estaba la vida, y esa vida era la luz de los hombres. La referencia a la vida aquí tiene que ser la vida divina, la autoexistencia eterna subyacente. Puesto que Él tiene vida en sí mismo, puede entregar su vida y volver a tomarla. Y por la misma razón puede dar vida a quien Él quiera.
El término vida, zoe en griego, aparece 36 veces en el Evangelio de Juan, aproximadamente 25% del total en el Nuevo Testamento. En Juan 1, 4 y 5, además de referirse a la fuente de la vida en nuestro planeta, la palabra también está vinculada a la salvación. Porque a lo largo del resto de Juan, esta idea de la vida o zoe se expresa con mayor frecuencia como vida eterna, la promesa de salvación. Así aquel que trajo la vida a la existencia en ocasión de la creación es el mismo que trae la salvación, la vida eterna, a un mundo perdido. ¿Por qué vino Jesús a esta tierra? Lo explica San Juan, capítulo 3. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como la serpiente de bronce tomó el lugar de los israelitas que habían sido mordidos por las serpientes, Jesús tomó nuestro lugar, es decir, el de quienes hemos sido golpeados por el pecado. Él asumió el castigo que nos correspondía a fin de que pudiéramos recibir la vida que le pertenece. Cristo también desea que tengamos vida y que la tengamos en abundancia. Dice así, pues a cuantos lo recibieron les dio el derecho, el poder de ser hijos de Dios a los que creen en su nombre. Estos no nacieron en forma natural, por voluntad humana, ni por el deseo de un hombre, sino que nacieron de Dios. Cristo vino a revelarnos al Padre, porque a Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Y al contemplar el carácter de Jesús, contemplamos el del Padre. Por eso pregunto, ¿qué podemos aprender acerca del carácter del Padre por medio de la vida de Jesús? ¿Por qué esta revelación es una noticia tan buena? Algunos piensan que el Dios del Padre es el malo, el del Antiguo Testamento, y que Jesús es el bueno en el Nuevo. Dios y el Padre actúan en conformidad y son amor. Y mira lo que han pagado para rescatarnos. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos si lo dejarían, ¿cuál fue el significado de la respuesta de Pedro? Vamos a ver aquí en San Juan capítulo 6. Sabiendo Jesús que en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Pero hay alguno de vosotros que no creen? Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Las palabras de Pedro acerca de la vida eterna están conectadas con un tema que recorre todo el Evangelio de Juan. Una concentración de fraseología sobre la vida eterna que aparece en Juan 6, en el contexto de la alimentación de los 5,000. Jesús dice que Él es el pan de vida, lo que significa que su vida, muerte y resurrección son la fuente de la vida eterna de la salvación. La expresión vida eterna y sus equivalentes aparecen al menos 17 veces en el Evangelio de Juan. Y no se refiere aquí a una existencia espiritual, a formar parte de un ser eterno o algún otro concepto etéreo, sino al poder vivificante que produce salvación y da sentido a nuestra existencia actual y a la vida sin fin cuando regrese nuestro Señor. Así como Jesús hizo carne, la resurrección, la que Él habla, ocurre en el tiempo, en el espacio, en un cuerpo material. Es una resurrección de entre los muertos, una renovación de la vida que una vez tuvimos en el Edén. ¿Cómo recibimos la vida eterna? Por la fe, y esto no es algo que nosotros producimos, es un don de Dios. Y Dios a cada ser humano ha dejado implantada una semilla de fe. Solo por la fe creemos que Jesucristo vino a vivir y a morir por nosotros. Recibimos esta fe como un don, un regalo, pero debemos elegir conscientemente entregarnos a Jesús,
arrepentirnos y reclamar su sangre para recibir el perdón y la limpieza del pecado. Cuando Jesús preguntó a Pedro si él también se iría, su respuesta fue: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y esa declaración resume la esencia de la salvación y cómo se la alcanza. No procede de la filosofía, de la historia ni de la ciencia, es decir, de las disciplinas humanas. Proviene de Jesús, quien, puesto que posee vida eterna, la ofrece gratuitamente a quienes la aceptan en respuesta al Espíritu Santo. ¿Cómo influye la promesa de la vida eterna en la manera en que vemos nuestra vida temporal aquí? ¿Hace la diferencia? ¿Cómo debería influir? Veamos ahora el hecho de creer y el nuevo nacimiento. ¿Qué pasos se describen aquí para llegar a ser cristiano? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan escribió el Evangelio para que creyésemos en Jesús y para que creyendo tuviésemos vida eterna en su nombre. En Juan 1 este proceso se describe en 2 pasos. Primero, lo recibimos, es decir, creemos en Él. Y en segundo lugar, Él nos da autoridad o poder para convertirnos en hijos de Dios. Lo que en el versículo 13 se describe como el hecho de ser engendrados por Dios. Por lo tanto, hay un aspecto humano y uno divino en la conversión del cristiano. Debemos creer, recibirlos y estar dispuestos a recibir la luz, pero Él es quien regenera el corazón. De hecho, la fe misma es un don de Dios que resulta de oír su palabra. Y aquí 2 citas inspiradas. Dice así el libro Fundamentos de la Educación Cristiana: para tener una fe verdadera y permanecer en Cristo, debemos conocerlo tal como está representado en la palabra. El espíritu que opera en la mente humana y la ilumina crea fe en Dios. Por eso, amados, quienes creen y aceptan al Hijo como el Mesías, reciben la vida eterna. Jesús también hace hincapié en aceptar o creer la palabra que Jesús pronunció. La función del Espíritu Santo es producir convicción. ¿Qué principio vamos a ver se expresa aquí en Romanos 8:16? Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. La fe bíblica basada en la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones es el fundamento de nuestra fe. Dice así ese devocional maravilloso en los lugares celestiales: la fe es la gran bendición, el ojo que ve, el oído que oye. Bueno, esto va en contra del enfoque humanista, ¿verdad?, que afirma que debemos encontrar un fundamento para la fe y luego creer. Por el contrario, el enfoque bíblico afirma de que la fe es el fundamento, un don de Dios. Empezamos con el fundamento que es la fe y a partir de allí crecemos en comprensión y gracia. Si alguien te preguntara, ¿en qué se basa tu fe?, ¿qué responderías? Bueno, algunos de los relatos más tristes de toda la Escritura aparecen en el Evangelio de Juan. Dice: la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la extinguieron. En el mundo estaba aquel que es la luz, y aunque el mundo fue hecho por él, el mundo no le reconoció. Vino lo que era suyo y los suyos no lo recibieron. O sea que el yo soy fue rechazado por muchos de los suyos. No es de extrañar que Pablo advirtiera más tarde: no pierdan pues su confianza. Como hemos visto una y otra vez, Cristo fue rechazado porque la gente no aceptó su palabra. El doctor Edward Sinke y Roland Hestad, en un libro, La certeza de la segunda venida, dicen: el modo de pensar humanista contemporáneo comienza con la duda. Las personas cuestionan todo para así poder determinar lo que es verdad. Aceptan como conocimiento seguro aquello que sobrevive al fuego de la interrogación rigurosa, algo en lo cual tener fe. Algunos aplican el mismo método a la Biblia, sometiéndola al interrogatorio desde puntos de vista científicos, históricos, psicológicos, filosóficos, arqueológicos o geológicos, para así determinar qué es verdadero o falso en la Biblia. Y el método en sí mismo se inicia y construye sobre la desconfianza en la veracidad de las Escrituras.
Cristo preguntó, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cuál fue la diferencia entre los dos informes de los espías acerca de Canaán? Allí tenemos el libro de Números. Vamos al libro de Números. Capítulo 13. Y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalec habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a las riberas del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Aquí está el pecado de los hebreos en Cades Barnea, fue dudar de la palabra de Dios, quienes había ordenado que subieran y tomaran posesión de la tierra. 2 espías fueron enviados a Canaán para observar la tierra. Regresaron con 2 informes diferentes, la mayoría de un informe negativo. Hay gigantes en la tierra, ciudades amuralladas, armas que nunca antes hemos visto y ejércitos bien entrenados. Por el contrario, hemos sido esclavos en la tierra de Egipto con poca experiencia militar. 10 espías votaron que no debían avanzar basándose en la abrumadora evidencia desde un punto de vista humano. 2 espías votaron que sí, basándose en su fe en el poder abrumador de la palabra de Dios. Por eso, amados, ¿cómo podemos evitar cometer el mismo tipo de error? Si Dios dice algo, tómale la palabra al Señor. No le discutas, ni tampoco cuestiones. ¿Cómo evitamos caer en la presunción de hacer algo insensato también creyendo que es la voluntad de Dios y que por lo tanto no podremos fracasar? Cuidado con los extremos. Si Dios lo ha prometido, créelo. Pero cuando tú crees que esa es tu interpretación personal, cuidado con eso. El rechazo de Jesucristo, la luz del mundo, nos deja expuesto a la duda y a las tentaciones del diablo. Significa pasar de la luz a las tinieblas. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo del unigénito Hijo de Dios. Unigénito de Dios. Todo el que hace el mal odia la luz, dijo Jesús, y no quiere salir a la luz por miedo a ser descubierto. Pero el que vive de acuerdo con la verdad viene a la luz. Eva recibió luz acerca de cómo relacionarse con el árbol que estaba en el jardín del Edén, el centro del jardín. Satanás la tentó a cuestionar la luz. Ella puso a prueba la palabra de Dios razonando que un Dios de amor no destruiría a las criaturas que Él había creado. Y también se apoyó en los datos de sus sentidos. La serpiente había comido el fruto y ahora era capaz de hablar. Tal vez la serpiente tenía razón. Pensó que si comía del fruto sería como Dios. Engañada se apartó de la luz y su marido eligió el mismo camino. Pregunto, ¿sigue el diablo usando la misma estrategia? Mira, con el mismo Jesús, San Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué principio utilizó Cristo en el desierto de la tentación para combatir los engaños de Satanás? La palabra de Dios. Cristo tenía a su disposición la misma herramienta de pensamiento humanista que utilizaron Adán y Eva, que utilizaron los antediluvianos e Israel en Cades Barnea. Podrían haberse preguntado por qué un Dios de amor dejaría a su hijo en el desierto durante 40 días y 40 noches sin comida y protección. Eso podía haber pensado él. También podría haber decidido probar su filiación, convertir estas piedras en pan. 40 días ayunando, imagínate. En lugar de eso respondió con la palabra de Dios. Operó en el nivel de las cosas celestiales en lugar de hacerlo según los patrones terrenales de pensamiento. Y eso hace la diferencia. ¿Cuán fácilmente podría haber racionalizado su camino hacia una decisión equivocada
algo que tantas personas, incluso personas de fe, hacen a menudo. Bueno, concluiré con estas citas inspiradas antes de orar. Y dice así este hermoso libro que te lo recomiendo. Al estudiar el Evangelio de Juan, no podemos dejar de leer el libro El deseado de toda la gente. Léelo, así como leímos la vez pasada el libro Conflicto de los Siglos cuando estudiamos acerca de estos temas. Dice, al condescender a tomar sobre sí la humanidad, Cristo reveló un carácter opuesto al carácter de Satanás. Pero se rebajó aún más en la senda de la humillación. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así como el sumo sacerdote ponía a un lado sus magníficas ropas pontificias y oficiaba en la ropa blanca de lino del sacerdote común, así también Cristo tomó forma de siervo y ofreció sacrificio. Él mismo fue el sacerdote, él mismo fue la víctima. Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades, sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Cristo fue tratado como nosotros merecemos, para que nosotros pudiésemos ser tratados como Él merece. Fue condenado a causa de nuestros pecados, en los que no había participado, con el fin de que nosotros pudiésemos ser justificados por medio de su justicia, en la cual no habíamos participado. Él sufrió la muerte que era nuestra, para que pudiésemos recibir la vida que era suya. Gracias a sus heridas fuimos sanados. Y ahora en el libro Testimonios, volumen 6, la palabra del Dios viviente no solo se escribe, sino que se habla. La Biblia es la voz de Dios que nos habla, con tanta seguridad como si pudiéramos oírla con nuestros oídos. La lectura y contemplación de las Escrituras se consideraría como una audiencia con el infinito. Que esa puede ser tu experiencia y mi experiencia, ir a la palabra, confirmar allí las verdades bíblicas y la verdad suprema de que Jesús es el único a través del cual podemos obtener la salvación, el perdón y la vida eterna. Oremos. Dios del cielo, cuánto te damos gracias por estas verdades tan profundas, tan claras, que a una persona muy sencilla, aún un niño la puede entender, y a unas personas más educadas. Pido, Señor, oh Dios, que tú grabes estas verdades en nuestros corazones. Que esto de que Cristo vino, se encarnó, vivió entre nosotros, muere por nosotros, sean verdades que estén tan grabadas en nuestra mente y corazón, que las podamos reflejar, vivir, aceptar, compartir con otros, y de esta manera prepararnos para estar con Él para siempre. Que ninguno de nosotros falte en nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Bien, llegó el momento de despedirnos y hasta el próximo programa de esta serie de Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Y si no, mira el precio que fue pagado por ti y por mí en la cruz del Calvario. Eso indica cuánto nos valora y pronto regresará. Y en este viaje en el cual vamos, sabemos que las cosas se encaminan hacia un bien maravilloso, hacia lo mejor, porque lo mejor está por llegar. Para eso tenemos un GPS seguro, que es la palabra de Dios, y un guía que nunca falla, Jesús nuestro Señor. Maranata, Dios te bendiga.